¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados, iniciando una semana con mucha información legislativa, muchas reuniones de comisión, algunas que no están todavía convocadas. Recién fuera de Cámara estábamos analizando el hecho de que todavía no ha sido convocado Presupuesto y Hacienda para tratar el tema del presupuesto. Esa es una de las gran dudas que ya hablaremos a lo largo del programa, pero sí está convocada esa comisión para un plenario con transporte para analizar el tema de aerolíneas, volver a retomar el tratamiento de la privatización de la aerolínea estatal. Para que se había iniciado con muchos bríos en su momento y que después entró en un impasse durante varias semanas. Ahora mañana vuelve a retomarse ese tema. Y hablando de pendientes, bueno, vamos a hablar hoy también de algunos pendientes que hay, por ejemplo, en el tema de la Auditoría General de la Nación, las designaciones que en su momento estaban a pocos días de la Cámara de Diputados designar a aquellos auditores que tiene que nominar. Pero bueno, finalmente eso quedó pendiente. Ese tema fue retomado anoche en un programa de televisión por el presidente de la Cámara de Diputados, quien cuestionó la situación que se está dando, reclama para La Libertad Avanza un lugar allí. Y hablando también de pendientes, hay un tema que va a volver en estos días seguramente, que es la discusión de un decreto de necesidad de urgencia, el 846/24, que tiene que ver con el tema de la negociación de la deuda externa. De esos temas hay un montón de cosas para hablar con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a saludar. Daniela Mosetti, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Parece que estamos analizando la agenda para ver lo que no hay, pero tampoco hay. En el 30 de octubre está citado Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, ¿no? Para hablar del tema de DNU. Claro. De la modificación del DNU, y con este emplazamiento, digamos, teníamos dos fijas esta semana, que era presupuesto, que se reunió 2 veces la semana pasada, digamos, tuvo una intensa actividad, la primera vez que se reunía 2 veces, esta semana por ahora... Y se hablaba de que iba a tener 3 reuniones esta semana, pero no. Se hablaba por ahora, lunes a la tarde nada, y tampoco hay novedades sobre el tema de la modificación de la ley de DNU, esa ley de 2006, que parte de la oposición quiere hacer algunos cambios, pero no se termina de poner de acuerdo sobre las condiciones. Así que todavía no hay nada de eso tampoco. Puede llegar a surgir. Se estaba barajando también una fecha, ¿no?, de sesión para el presupuesto, pero bueno, en tanto y en cuanto no tenga dictamen, es un signo de pregunta. Así es, bueno, como ven, hay tanta información que, bueno, estamos atentos a lo que se conoce y a lo que todavía no se publica. Pero bueno, vamos a hablar de eso a lo largo de este programa. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, José. Buenas tardes. Sí, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de lo que no está en agenda esta semana, que eran fijas, como dijo recién mi compañera Daniela, el tratamiento del DNU. Todavía hay alguna expectativa de que se pueda incorporar al temario, pero claramente las comisiones están emplazadas y tenían como fecha límite para poder dictaminar este jueves, perdón. Miércoles 30. Miércoles 30 a las 17 horas, así que claramente hay mucha presión por parte de la oposición para tratar de sacar dictamen a un mecanismo que logre invertir la lógica que impera a partir de la ley del 2006 para hacer más difícil, ¿no?, que la oposición en el Congreso pueda voltear un decreto de necesidad de urgencia que todos los presidentes de turno, utilizan de forma discrecional. Es una herramienta legítima para desarrollar actos de gobierno. Pero lo que sí está en agenda, y quizás sea el tema de este principio de la semana, por lo menos, es el tratamiento del proyecto de declaración de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo, hay uno muy similar del diputado del PRO, Hernán Lombardi, que encabeza esta iniciativa junto con otras firmas del Partido Amarillo. También hay un proyecto de ley de Juan Manuel López, que es apoyado por buena parte del bloque radical, o por lo menos del bloque radical disminuido.
Pero bueno, claramente después del bombazo de la semana pasada que determinó la partición de la Unión Cívica Radical, hay muchos que no están convencidos de que este sea el camino, la privatización, especialmente por el impacto negativo que tendría en las economías regionales. Uno de los que quedó descontento a partir de la administración o del manejo de linterna del radicalismo es Julio Cobos. Julio Cobos él había trabajado junto con su grupo de influencia, junto con Mario Barletta, junto con Fabio Ketlas, en conversaciones con los grupos disidentes para tratar de poner paños fríos y evitar esa diáspora que finalmente, bueno, no se pudo evitar, pero claramente Cobos también tiene una postura divergente a la de la mayoría de la Unión Cívica Radical en torno a Aerolíneas Argentinas. Así que bueno, ese es el debate de estos primeros días de la semana, va a ser mañana a partir de las 11. Así es, y bueno, a propósito de los radicales, uno se queda pensando en si hay un ganador de la división de la oposición. Obviamente es el oficialismo y le pasa a todos los oficialismos. Obviamente cuanto más se divide la oposición, más beneficio para el mismo, y eso también tiene que ver de alguna manera en aquellos que mencionábamos y de que después vamos a hablar, es que tiene que ver con la cuestión de la AGN. Eso es completar esos lugares que quedan. Veamos ahora cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver una ciudad donde, bueno, hay un sol con alguna que otra nube, pero bueno, es un día mayormente soleado, 24 grados de temperatura, en este momento tenemos 22 grados, 16 grados de mínima. Para mañana, ahí dice jueves, nos estamos adelantando, pero mañana es 25 grados de máxima, 18 de mínima, y para el miércoles que viene 24 de máxima y 18 de mínima. Bueno, unos días, una temperatura bastante agradable durante esta semana. Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la cuestión de aerolíneas, uno recordaba que en su momento se habían reunido allá por el 2 de octubre, habían arrancado con muchos bríos. Sí, arrancó esto, mira, estuve haciendo un repaso un poquito de cómo venía el tema, parece que ya septiembre fue, o sea, hace relativamente poco, había empezado con realmente bastante ímpetu, como decías vos, y después quedó frenado. Quedó frenado. Porque, ¿se acuerdan cuando fue lo del tema bueno, arranco, ¿no? Con esto. Arranquemos. Sí, yo me fui del tema porque ya que estábamos hablando de ese tema, pero sí, ya que estamos, seguimos con eso. El tema, hubo algún ruido en el momento que el presidente firmó el decreto en el cual declaraba sujeto a privatización a Aerolíneas Argentinas. En algunos sectores se vio como una cierta presión, porque se estaba trabajando a través de un proyecto de ley, pero también los especialistas en derecho explicaban en el Congreso, no, esto lo tiene que hacer sí o sí el presidente, no es un paso necesario para que nosotros como Congreso tengamos esa posibilidad de decir, bueno, vamos a empezar a tratar este tema. Por eso ese tema trabó un poquito, hizo que durante varias semanas consecutivas no hubiera conversaciones sobre esto. También hubo una primera reunión, ¿se acuerdan? Con invitados del oficialismo, ¿no? Con invitados del Ejecutivo, que estuvo el secretario de Transporte, estuvo el responsable de la política aerocomercial también. Y se espera la convocatoria del otro lado, ¿no? Pasa que esta semana no creo que sea la más conveniente tampoco, ¿no? Claro. Para ese tema, miércoles 30 tenemos paro de todos los transportes menos colectivos, y ahora hay el jueves 31 paro de UTA. Sí, claro. Sí. Así que el ambiente está movidito, digamos. Bueno, ahí lo que hablábamos al comienzo, este proyecto de Hernán Lombardi con 14 diputados del PRO. Hubo un proyecto muy, muy similar de la coalición cívica, realmente proyectos, te diría, de una carilla, ¿no? Sí. Donde, en cierta forma, es algo abierto como para dar esta discusión en el Congreso y ver cuáles van a ser las condiciones.
o no, o dejarlo más en manos del Ejecutivo. En el momento, la idea del Ejecutivo es que tener las manos bastante libres como para decidir si es una parte, si hay, digamos, una transición, si privatiza o se deja el ingreso de capitales extranjeros en cierta parte de las operaciones, lo que tiene que ver con las rutas, las tripulaciones, toda la operación de aeropuertos, bueno, todo eso, ver de qué manera el gobierno lo podría implementar. Por eso los proyectos son bastante light en cuanto a texto, ¿no? No de contenido, porque el contenido ya están todos metidos en la conversación. Dani, el que está muy obsesionado con este tema es el ministro de Transformación del Estado, Sturzenegger, sí, ¿no? sí. Que dijo, incluso con una amenaza, ¿no? Como diciendo, si el Congreso no recoge esta preocupación y lo lleva hacia adelante con la aprobación en ambas cámaras, bueno, nosotros desde el Poder Ejecutivo lo vamos a transferir a los gremios, le tiramos este muerto y que se arreglen, ¿no? Como diciendo, hagan lo que tienen que hacer porque si no el problema se multiplica. Por eso es que muchos, inclusive hay algunos legisladores, están diciendo que a priori estaban a favor de la privatización de aerolíneas y ahora están recalculando, porque dicen, si esto es una cuestión para dirimir la cuestión sindical, nosotros no nos vamos a meter. Eso es lo que está... Sí, suena un poco más impracticable también esa situación de pasar semejante cantidad, semejante compañía de manos trabajadores. Hay experiencias, pero no de empresas públicas. Bueno, sería, ¿no?, revolver bastante y incluso por ahí afectar la operación de aerolíneas también. Pero bueno, esto está citado para el martes a las 11, esta convocatoria de presupuesto y Hacienda y transporte, lo cual también por eso ponemos en duda la discusión sobre el presupuesto 2025, porque esto dice, la citación dice con invitados, no hay lista de invitados todavía, de acuerdo a la cantidad de invitados se puede dar, está citado temprano, por eso se puede dar una discusión que puede llegar a ser larga, y también todo lo que entra ya entrando en noviembre, bueno, qué perspectivas de dictaminar o de avanzar para que tenga una chance cierta, ¿no?, de ser aprobado en las dos cámaras antes de fin de año, ¿no? Quedan pocos martes, ¿no?, por delante, creo que 4 martes. Sí, creo de que acá 4. hasta el 20 de noviembre, que es la fecha límite para poder dictaminar. Sí, además esa semana hay una semana corta porque hay un feriado, un fin de semana largo, lo que también complica. Hay una semana de elecciones. Hay una semana de elecciones. En Estados Unidos. Claro, bueno, está bien, pero no... No, es que no van a estar acá muchos diputados. Claro, así porque que van... bueno, no, es el martes que viene. Claro, sí. sí. ¿Viajarán van a viajar muchos o en alguna no sé, extranjera después a Estados Unidos? podemos hacer el relevamiento. Bueno, mañana entonces a partir de las 11 esta convocatoria también se sorprende, uno ve la agenda y decís, bueno, vuelve Aerolíneas porque también, como dice Seba, trascendió algún interés, alguna presión de parte del presidente también, ¿no? Decir, bueno, vamos concretando, ¿no? Vamos moviendo un poco, ahora que también que el bloque oficialista, digamos, en La Libertad Avanza, en estas conversaciones con el PRO, están pasando un momento un poco más tranquilo, entonces aprovechar ese envión a ver si se puede concretar, ¿no? Bueno, esto de la idea de avanzar con la privatización de la empresa que quedó afuera de la ley de bases. En los fundamentos del proyecto de la coalición cívica recuerda que ellos estaban interesados en que haya más empresas. Por eso la experiencia de lo que puede pasar con Aerolíneas y esta discusión en comisión puede abrir la puerta para otras empresas que quedaron afuera de aquella nómina de 40 empresas que estaba para la ley de bases, que se redujo a una docena. Sí. Esto, si va bien, podrían charlarse algunas otras empresas porque hay bloques que están interesados. Los números que presentan y que es lo que se ha visto en las conversaciones con el oficialismo, con los miembros del Ejecutivo, hablan de pérdidas cercanas a 200 millones de dólares. Si vos hablas con los legisladores de Unión para la Patria, te dicen, no, mirá, estos son pérdidas que reditúan en turismo, que reditúan en movimiento del consumo interno, de que traen turistas, no se puede computar como pérdidas, no se aportó dinero del Tesoro para esto, la economía, los números de Aerolínea mejoraron mucho, no es necesario privatizarlo. Esa es la postura que traen. Es como que los números, si bien son números, ¿no? Sí, deberían, claro, pero los presentan de manera diferente.
Algunos otros de los puntos que se van a discutir mañana también, los números que también lo presenta el Ejecutivo, y que el Ejecutivo, cuando hace estos planteos numéricos, ¿no?, los repite y los repite, ¿no? Claro, Entonces, te lo instala. Te lo instala, lo instala. Entonces, vos decís, mirá, hay 15 pilotos por cada gobierno operativo. Yo la verdad no tengo idea si es mucho o poco, pero lo sabés porque lo repiten, porque lo presentan de esa manera. Sí, dicen que hay 125 empleados por cada uno de los vuelos también, cuando el promedio a nivel internacional es de 110, ¿no? Claro. Bueno, con esto están justificando que hay costos elevados y además con convenios colectivos que no reflejan la realidad del sector, ¿no? No, exactamente. Hubo algunas reuniones exploratorias de referentes del Ejecutivo con empresas de las low cost, por ejemplo, con algunas empresas competidoras regionales también, para ver, bueno, cómo potenciar y ver de alguna manera si se pueden trascender, porque también los límites gremiales son duros también. Entonces hay muchos temas, por ejemplo, lo que tiene que ver con quienes vuelan, los tripulantes, los pilotos, y no solo acá, sino también en comparación con la competencia internacional. Hay reglas internacionales de, por ejemplo, cuántos días pasan los pilotos fuera del país cuando van a hacer un viaje internacional, cuánto descanso tienen que tener. Se ha discutido, por ejemplo, si tienen que tener o no viáticos para ir y venir al aeropuerto, quiénes lo tienen que tener. Bueno, conversaciones que se meten y que hacen... Cuestiones que tienen que ver con la jornada horaria. Si se empieza a contar desde el momento en que salís de tu con casa, el remis o desde que fichan, ponete. Si claro, te dicen, pero ¿qué quieres? Que vaya en transporte público a Ezeiza y cuando llego tarde y dejo a toda la gente con demoras, estamos teniendo buenos índices de puntualidad, lo vamos... Bueno, esos chicanas también, ¿no? Chicanas que se tiran de los dos lados para, bueno, ver... se habla poco de eficiencia igual, la verdad. Se está hablando mucho en este caso, pero era algo similar como lo que sucede con el tema universidades, ¿no? De los costos, de cuánto vale, de cuánto sale y por dónde se puede recortar, y bueno, ahí empiezan los conflictos. Estos objetivos sí se habla de la eficiencia comercial. En la discusión que acá en el Congreso está muy, muy vigente siempre por las rutas que valen la pena y las rutas que no, y los legisladores te dicen, mirá, si yo no vengo por Aerolíneas no puedo venir a sesionar, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces no nos corten las frecuencias de tal o cual provincia del norte o la Patagonia, que tiene menos vuelos también. Sí, del otro lado te dicen que hay barreras de entrada para que entren otros operadores, claro, que les otorguen primero rutas y en segundo lugar frecuencias para poder competir, y que existe un mercado demasiado monopolizado por la aerolínea, digo, como para contrapesar los argumentos de uno y otro lado. Bueno, eso es lo que se intenta también con la desregulación, ¿no? Sí. En ese sentido. Tuvo un decreto el 2 de octubre hace poco, ¿no? Exacto. Esta política de cielos abiertos. Cielos abiertos, es decir, bueno, el que quiere y le conviene volar esta ruta, adelante. También, también se trasladó eso a mediana y larga distancia terrestre, ¿no? Que también tiene menos repercusión, pero la verdad que en la vida cotidiana de mucha gente de muchos pueblos también y se eliminó esto de las bandas tarifarias, ¿no? Que exigían, bueno, pisos y techos para poder fijar las tarifas de los pasajes, que muchas veces terminan siendo inaccesibles. Bueno, para buena parte de la población. Sí, bueno, y la idea también, ese no es, me parece, esa es otra placa. Es otro tema. La eficiencia comercial, mejorar la calidad y mejorar la calidad del servicio. Bueno, esa no va, porque es de otro tema. Así que bueno, mañana en este plenario, a la espera de quiénes serán los invitados, porque bueno, se sabe, cuando hay comisiones, reuniones informativas, se pueden proponer los invitados y en eso no hay restricciones, así que se debe estar elaborando, o a ver si la tenemos antes del final del programa. Allá por el 2 de octubre, cuando fue la primera reunión, un miércoles en ese caso, habían quedado que la semana siguiente iban a continuar con la presencia de gremialistas. En este caso no sabemos si sucederá, no pasó esa vez, veremos si pasa esta vez. Aquella vez el tema aerolíneas fue desplazado por la cuestión del presupuesto, por el análisis del presupuesto para la semana siguiente se empezó a
analizar el presupuesto. Ahora veremos si en este caso, bueno, porque atendiendo al hecho de que si a partir de qué hora va a ser la reunión, las 11 de la mañana, tenemos esa discusión, entonces, bueno, lo más probable es que avance sobre el horario de las 15. No sé si se extenderá tanto, pero si tratándose de un tema así, con este tema, es muy probable que se lo lleve puesto el tema de aerolíneas. Mucho el conflicto en las últimas semanas. Es verdad que bajó un poquito la intensidad, pero digo, hay gremios combativos que se pararon de manos. Por ejemplo, cuando hubo otro decreto complementario, que fue la declaración de la esencialidad del transporte, ¿no? Sí. Ahí eso enturbió un poco las negociaciones que se venían dando con gremios como el de pilotos que no dan el brazo a torcer y exigen que se mantengan las condiciones que por otra parte estipula el convenio colectivo. El gobierno quiere torcerles el brazo, quiere modificar estas condiciones para hacer a la empresa más competitiva desde el punto de vista de los costos. Es lo que dice José, si Adorni, por ejemplo, en la conferencia de prensa menciona el tema, vuelve otra vez y se vuelve a... Sí, es como que se vuelve a la carga. Claro, eligen un par de temas en la semana y va. Pero es verdad que pasó mucho tiempo. La presentación de Franco Mojeta, que es el secretario de Transporte, que vino con Rolandi, fue el 25 de septiembre. Esta es la segunda. Es como que un poco se diluye y ahora vuelven a la carga con esto y veremos si le dan intensidad al debate y sobre todo continuidad, teniendo en cuenta que el calendario se va angostando de acá hacia fines de noviembre. Veamos qué decía sobre el tema de la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas el diputado de Unión por la Patria, Fueguino, Jorge Neri Araujo. La verdad que nosotros somos una provincia aerodependiente. La importancia mayúscula que tiene Aerolíneas Argentinas para nuestra provincia es tremenda, porque dependemos completamente de las aerolíneas, no solo para viajes de esparcimiento, vacaciones, sino lo que es más importante por problemas de salud. Claro. La provincia depende completamente, para las derivaciones, todas son a partir de Aerolíneas Argentinas, sobre todo Río Grande, que tiene nada más que un vuelo diario. Yo llegué hace un ratito de Buenos Aires, llegué a las 7 de la mañana, los vuelos son nocturnos, que también son bastante engorrosos, los vuelos nocturnos. La importancia que tiene, sobre todo por problemas de salud de la gente, que cualquier tipo de derivación por problemas importantes de salud van a Buenos Aires. Para Río Grande y para la provincia es de vital importancia Aerolíneas Argentinas, como para muchas provincias que están alejadas de la capital federal, y que también dependen de la misma manera que nosotros de los vuelos. Y ahí lo escuchábamos al diputado Araujo hablando sobre la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas. Ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más plenario. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, también colega, y vos la usaste de referente como para que en tu caso, en todos los casos, hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, allá lejos ese tiempo. No, en Wikipedia ya estás, así que...
Seguimos con plenario y fuera de cámara estábamos hablando entre nosotros sobre la cantidad de proyectos que anuncia el gobierno que se dan tratamiento a lo largo de este año. Es un menú impresionante de muchísimas iniciativas. Sí, pero el índice de efectividad, digamos, si lo midiéramos, ¿no? Ahí merma. Por ejemplo, proyectos tratados, divididos, proyectos aprobados Y ahí daría un ratio está. medio bajo. Sí, así es. Pero bueno, va generando una agenda que mantiene la mantiene en marcha. Hace 2 semanas, creo que presentó otra tanda de iniciativas, la famosa Ley de Hojarasca, y que venía con otros 2 proyectos paralelos que eran, por ejemplo, uno que modernizaba la cuestión de la parte judicial y el otro es el del divorcio simplificado, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, exactamente, José. La cartera que preside, no me sale el nombre del ministro Cunio, Mariano Cunio Libarona. ¿Cómo me iba a olvidar de él? Bueno, Mariano Cunio es una de las agendas más prolíficas, si se quiere, porque ha presentado, por ejemplo, el proyecto de ficha limpia, la reforma del régimen penal de minoridad, también el proyecto de juicio en ausencia, el proyecto de juicio por jurados, y semanas atrás presentó también, junto con la ley de Hojarasca, que viene más con impronta del Ministerio de Transformación del Estado, entró también en ese momento, silbando bajito, y por ahora, y solo por ahora, hago esa aclaración, sin pena ni gloria, ¿no? El proyecto de divorcio simplificado, junto con también el proyecto para la publicación digital de los edictos judiciales. Pero es interesante este proyecto porque introduce la opción de divorcio en sede administrativa en el Código Civil, ¿no? Como tratando de romper esta idea de que sí o sí, para poder tramitar un divorcio es necesario judicializarlo. Esto genera una serie de beneficios, pero también impone una serie de condiciones. La primera y principal es que tiene que ser de mutuo acuerdo, porque claramente cuando hay litigios en torno a la división de bienes, o cuando hay hijos de por medio y hay desavenencias en torno a la manutención, desavenencias en torno a las obligaciones para la manutención de los hijos, claramente ahí tiene que intervenir una autoridad judicial. Pero este proyecto, esta iniciativa, lo que intenta realizar es simplificar el trámite y que la disolución del matrimonio termine de la misma forma como empezó, a través de una sede administrativa, es decir, acudiendo a un registro nacional, un registro civil y del estado de las personas, ¿no? Y acá en pantalla estamos viendo un poco los objetivos y también los beneficios. Uno es ahorrar tiempo, ¿no? Claramente las partes, cuando se ponen de acuerdo, acuden a la sede administrativa y con simplemente la firma ya pueden poner en marcha la disolución del matrimonio de forma efectiva y de forma express. También claramente el ahorro de recursos económicos, porque evitan tener que pagar costas judiciales y también los honorarios profesionales de abogados que tienen que intervenir ante la justicia. Ya se quejaron. Bueno, sí, esto afecta claramente corporativamente. Ricardo Gil Lavedra de los colegios de abogados, ¿no? De la Ciudad de Buenos Aires dijo, no, bueno, pero imagínate que si nosotros no nos fijamos, están dividiendo bien los bienes, por ahí no hay. Tal cual, saltó la corporación de abogados porque les están afectando una fuente de ingresos importante. Lo mismo que con el tema de, por ejemplo, de las jubilaciones, de poder encarar una moratoria o de poder decir, ¿por qué yo no lo puedo hacer el trámite sin? Sí, hay un argumento y tiene que ver que cuando una autoridad de un registro civil no tiene facultades o no tiene competencias para poder decidir sobre cuestiones sensibles, como por ejemplo la división de bienes o las obligaciones en torno a los hijos. Pero claramente esta es una opción que solamente se restringe a matrimonios que se disuelven por cuando no hay conflictividad, ¿no? Claro. Cuando las dos personas involucradas en esta extinción de la relación matrimonial están de acuerdo y no hay problemas en cuanto a la división de los bienes. A ver, en la placa anterior, que todavía estaba repasando los beneficios y los objetivos, bueno, que al ser más rápido, más expeditivo este trámite, no tienen que esperar
muchos meses y durante ese rápido, transcurso se acabó el amor, digamos, Claro, nos divorciamos y y chao. durante ese transcurso de esos meses que se están ahorrando pueden disponer libremente de sus bienes, digo, no tienen que esperar a que pasen 2 años de juicio o lo que sea que demande un juicio para poder, no sé, poner a la venta un bien que era de propiedad compartida o que era un bien de familia. Y último, pero no menos importante, tiene que ver con, viste, que ocurre mucho que la justicia, los juzgados se atiborran o se abarrotan de expedientes judiciales y eso genera un embudo que genera mucha lentitud para que pueda fluir el accionar judicial. Bueno, de esta forma, al liberar estos casos a registros civiles, se descomprime claramente el funcionamiento de los juzgados y se genera un mejor funcionamiento y una mejor distribución de los recursos. Ahora sí, en la siguiente placa vamos a seguir repasando detalles de esta iniciativa. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, es un textual que aparece dentro de los fundamentos del proyecto, que dice puntualmente que el divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges, lo que yo decía recién, terminar su vínculo de la misma forma que lo iniciaron, de mutuo acuerdo, y ante el oficial público encargado del registro civil. O sea, ¿cuál es la sede administrativa? Un registro civil, sí, un registro civil y de capacidad de las personas. Bien. Ahora sí, seguimos. Va tomando nota, nunca sabe. No, José, ya está. Yo la verdad que ya... No, pero ¿qué te van a decir los del registro civil? Nosotros no nos queremos hacer cargo de eso. Ahora ese viene del otro lado, ¿no? Y tendrá que venir todo elaborado, un formulario del Ministerio de Justicia, ahí todo bien. Las gremiales ya me exceden. Claro. No, pero no es gremial solamente, pero es, claro, es una cuestión, una tarea de atenderte de los registros civiles, que es verdad. Bueno, habrá que ver si el corporativismo también va por ese lado. Sí, exacto. A ver, esto se presentó, todavía no tiene ni giros de comisión, está muy verde el debate, hay un interés claramente de la cartera de Mariano Cunio Libarona, ahora sí, por que esto vaya caminando, pero está todavía muy en germen. En los fundamentos también aparecen, bueno, las experiencias de legislación comparada, porque hay países que lo adaptaron a sus marcos normativos, lo vemos ahora en la pantalla, Brasil, Portugal, Colombia, ya sea con divorcio administrativo o notarial, que es una variante pero bastante similar. Y decíamos entonces Brasil, Portugal, Colombia, México. No le estaremos sacando el negocio a los abogados para dárselo a los escribanos, ¿no? Bueno, eso forma parte de las críticas y reparos de los abogados, ¿no? Como que, bueno, le estamos dando el negocio, sirviéndoselo en bandeja a los escribanos. Claro. Decíamos entonces, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón son algunos de los países que tienen estos esquemas, estos regímenes para divorcio simplificado en sede administrativa. Bueno, hay una serie de argumentos que se ponen en crisis, ¿no? Un argumento bastante remanido tiene que ver con que el divorcio lleva a una destrucción de la familia y la sociedad y además acelera, bueno, como eso que pone en crisis los 80, claro. ese núcleo fundante de la sociedad que tiene que ver con la institución del matrimonio. Lo que dicen quienes rebaten esta idea y quienes están impulsando desde el gobierno, pero que es compartido transversalmente por la gran mayoría de las fuerzas políticas, es que en realidad, si un matrimonio está en crisis, independientemente de si hay divorcio o no, eso ya genera efectos negativos, por ejemplo, en los hijos. Además, también rebaten la idea de que por el hecho de que esté el divorcio reglamentado, vaya a haber una espiral exponencial de divorcios. Solamente hubo una experiencia que está registrado, cuando en el 2014 se introdujo en el Código Civil y Comercial el divorcio incausado. Es verdad que hubo en esos primeros meses una mayor inscripción de divorcios, pero eso tenía que ver muy coyunturalmente con una acumulación de separaciones de hecho, que de esta manera encontró una vía para poder canalizarse, pero solamente en esos primeros meses hubo un crecimiento estadístico, ¿no?, en la cantidad de divorcios. Después se amesetó y se normalizó. Así que, bueno, eso es uno de los argumentos que echa por tierra los fundamentos de este proyecto. Y en la siguiente placa vamos a ver también esto de que el divorcio provoca deficiencias en el desarrollo madurativo o emocional de los hijos, cuando muchas veces se dice que
los padres están condenando a los hijos a sufrir consecuencias psíquicas como depresión, déficit de atención. Bueno, esto es lo que decíamos recién. En todo caso, hay consecuencias en muchos casos en los chicos, pero justamente por la crisis del matrimonio. Claro. Después, si hay divorcio o no, es una cuestión accesoria o en todo caso secundaria. Digo, las familias disfuncionales con padres que se están peleando todo el tiempo, eso es lo que genera consecuencias a nivel comportamental de los chicos y bueno, ahí hay que poner la lupa. Ahora vamos a la siguiente placa, que es un poquito una línea del tiempo sobre cómo se fue desarrollando la institución del matrimonio y su contracara, el divorcio, a lo largo del tiempo. Bueno, la institución del matrimonio es una figura milenaria, ¿no? Y está en los 5 continentes, pero en la Argentina recién, no en 1869, sino 20 años más tarde, vamos a ver que se le quita el monopolio de las autoridades que son las que terminan regulando que las personas se puedan casar a las autoridades eclesiásticas, o sea, hasta 1800, si no me equivoco, 88, eso lo vamos a ver en la siguiente placa, las personas que no eran religiosas no se podían casar civilmente, solamente podían casarse ante la iglesia. En 1888, recién ahí vemos un avance importante porque se introduce la ley 2393 de matrimonio civil. Todavía estamos hablando del paradigma del divorcio causado, ¿no? No incausado. O sea, sí, tenía que justificarse. Porque se te ocurrió, claro. Claro, tenía que justificarse por una situación, por ejemplo, de adulterio, de infidelidad o de abandono de una de las dos personas a la otra. Pero todavía las personas que eran divorciadas, donde se diluía esa relación matrimonial, no podían contraer nuevas nupcias, es decir, no podían volver a casarse. Eso recién vendría muchísimo después. Vendría prácticamente un siglo después con la ley de divorcio vincular, pero me estoy salteando algunos pasos en esta línea del tiempo. Y vamos con la siguiente placa. En la siguiente placa vemos que en 1968 la ley 17.711 modificó el Código Civil, pero no modificó de raíz esta situación porque el divorcio solamente implicaba una separación de hechos y de bienes, no disolvía el vínculo matrimonial y las personas que se separaban no podían casarse nuevamente, por lo menos oficialmente, ¿no? Así que seguimos viendo ahí, se nota hay como una reformulación, pero en los hechos no cambiaba radicalmente la situación. Pero digo, la fuerte presencia de la eclesiástica para evitar justamente o sea, te formalizaban todo, la separación de bienes, todo eso, de hecho, pero no te podés, lo que Dios ha unido no lo podés. Sí, fue importante porque por lo menos logró que se pudieran separar los bienes y regular un poco la relación entre los dos cónyuges que se estaban separando en relación a las obligaciones que tenían con sus descendencias, con sus hijos. Pero el vínculo matrimonial no se disolvía y esto es lo que decís vos, la fuerte influencia y predicamento que seguía teniendo la Iglesia en la organización de la sociedad y sobre los gobiernos que estaban en aquel momento. Por eso fue bastante revolucionario cuando en la época de Raúl Alfonsín, y esto lo vemos en la siguiente placa, si no me equivoco fue en 1987, recién ahí aparece el divorcio vincular a partir de la interpretación de un fallo de jurisprudencia de la Corte Suprema. Ahí los divorciados, seguimos de todos modos dentro del paradigma del divorcio causado, es decir, se tenía que justificar la razón por la cual se estaba dando lugar o dando curso al divorcio, pero ya claramente estamos hablando de un gran avance porque las personas que se separaban y que se divorciaban recuperaban su aptitud nupcial. Esto significa que una persona que se separó podía volver a contraer matrimonio con otra persona. Así que fue muy importante. Ya lo que le costó a Alfonsín, aparte, 4 años para conseguir la aprobación del divorcio. Tal cual. Y bueno, ya bastante tiempo después, en la línea del tiempo, lo vamos a ver en la siguiente placa. En la época ya... seguimos un poco adentro de lo que significó esta ley de divorcio vincular.
que claramente generó una serie de avances, pero se mantenía este principio de divorcio con causa, donde habían cónyuges, este principio, ¿no?, de cónyuges culpables e inocentes, ¿no? Sí. La persona que era infiel o la persona que abandonaba, como había que justificar la causa, aparecía el cónyuge que tenía la responsabilidad por la disolución de ese vínculo matrimonial y la persona que era víctima. Además, para solicitar el divorcio vincular de manera unilateral, debían haber transcurrido 3 años de separación de hecho. O sea que si vos, por ejemplo, llevabas una relación de 1 año, tenías que esperar 2 años más para que un juez te concediera la separación, ¿no?, el divorcio. También para divorcios de mutuo acuerdo, el matrimonio tenía que tener un mínimo de duración de 3 años. O sea, si vos entrabas en crisis al poco tiempo de casarte, tenías que esperar. No, viejo, esperemos. Y para colmo, una vez presentada la demanda conjunta, cuando era de mutuo acuerdo, eso facilitaba las cosas, pero es como que el juez debía esperar entre 2 y 3 meses para procurar una conciliación. Es como que en última instancia el Estado seguía, te daba un changüí, es como que agotaba todas las instancias para preservar el vínculo matrimonial, que era la institución núcleo de la sociedad, de acuerdo a una cosmovisión muy influenciada también por la Iglesia. Era como que la normalidad era que se mantuviera el matrimonio y el Estado tomaba partido a favor de que se mantuviera eso. Es decir, agotaba las instancias para que las partes, que independientemente de lo que hubiera sucedido, porque probablemente quizás una persona cometió adulterio varias veces y el cónyuge que había sido víctima no quería saber nada, pero aún así el juez estaba obligado a intentar acercar a las partes. Bueno, esto se termina recién durante los años del kirchnerismo, cuando se hizo una reforma del Código Civil y Comercial. Lo vemos en la siguiente placa, que ya la vamos a tener en pantalla. Ahí estamos. 2010, no, bueno, este es un antecedente previo que fue muy importante para las personas del mismo sexo, para las disidencias, la ley 26.618 de matrimonio igualitario, que fue una lucha de toda la colectividad LGTB, que fue recogida por el gobierno de la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner se puso al hombro también y tuvo una tarea difícil para convencer voluntades, incluso dentro del peronismo, pero finalmente la votación en la Cámara de Diputados fue la única donde él estuvo presente. Después lamentablemente falleció. Y bueno, y salió con una diferencia importante de votos. Ahora lo tenemos naturalizado en nuestro esquema normativo, pero en ese momento fue una batalla importante que se dio, y ahora sí, en el 2014 aparece esta ley 26.994, la reforma del Código Civil y Comercial, donde se convocó a un consejo de juristas notables de distintas orientaciones políticas o de distintas orientaciones jurídicas, que trabajaron una reforma muy ambiciosa, y recién ahí aparece la idea del divorcio incausado. Es decir, se termina con esta idea de que hay culpables e inocentes, ¿no?, dentro de los cónyuges que se están separando o se están divorciando. Bueno, eso marcó claramente un cambio de paradigma, y ahora el gobierno de Javier Milei, a través de la cartera de justicia que conduce Mariano Cuniola, busca implementar mecanismos para simplificar, para desburocratizar y para hacer más expeditivo la tramitación del divorcio. Muy interesante. Bueno, hicimos un recorrido. Felicitaciones. Esto fue interesante. Conocimos detalles que yo por lo menos ni recordaba ni conocía muchos casos. Yo lo llevé a algunos casos prácticos. Por ejemplo, el caso de la modelo y el político que se separaron hace poco. No hubo ni un mes entre que se separaron y se inició el trámite del divorcio. Entonces, eso antes no hubiera podido suceder. Claro, tal cual. No se podía hacer. Sí. Y ahora, igual esos tienen bastantes bienes. No sé cómo lo van a resolver. Quiero ver no sé si va a alcanzar Hasta el año 2014 no se hubiera podido hacer. No se hubiera podido hacer. No, una discusión bastante intensa se espera. Hablábamos al principio sobre el tema de la Auditoría General de la Nación. Venía a cuento de que anoche el presidente de la Cámara de Diputados trajo a colación porque ¿qué estaban discutiendo? Imagínense, auditorías, el tema auditivo. ¿Quién las hace? ¿Y qué pasa? Y queremos que le hagan la Auditoría General de la Nación. Porque de hecho, la UBA está objetando que sea la SIGEN.
pero la AGN está incompleta. Está incompleta. Entonces, ¿y por qué está incompleta? Porque es un organismo con rango institucional que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública. Entonces, todo aquello que se vaya a controlar lo tiene que hacer la Auditoría General de la Nación. ¿Cuántos miembros tiene? 7. Son 6 son del Congreso y un presidente tiene. Entonces, 3 de la Cámara de Diputados, 3 de la Cámara de Senadores. Pero ahora está incompleta. ¿Qué hay? Solamente 4 hay. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, que este año le correspondía designar a sus 3 miembros, no lo ha hecho porque no se ha puesto de acuerdo. Están los 3 del Senado y está el presidente de la Auditoría General de la Nación, que en este caso siempre tiene que ser alguien que sea propuesta del partido político de oposición que tenga mayor número de legisladores. En este caso, antes de irse Alberto Fernández, bueno, él designó a su amigo Juan Manuel Olmos, y él es el presidente de la Auditoría General de la Nación. Ayer decía el presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, lo que pasa es que nosotros queremos designar a un legislador que los represente. A La Libertad Avanza. Hay 3 senadores, de los 3 senadores, que son 2 responden a Unión por la Patria y 1 al radicalismo. ¿Y qué es lo que pasa? Y vamos directamente al intríngulis. Al intríngulis. Acá en la Cámara de Diputados, que originalmente se habían puesto de acuerdo, Pichetto apoyaba al propuesto por el radicalismo. ¿Quién proponía el radicalismo? A Mario Negri. El mismo día ingresó una propuesta del PRO que tenía apoyo de Pichetto también, del bloque de Pichetto. En ese momento Hacemos Coalición Federal, ahora Encuentro Federal. Era Jorge Triaca. Exacto. Ahora, La Libertad Avanza, que primero se había desentendido del tema, después dice, no, pero nosotros no vamos a tener a ninguno. Queremos a uno, y queremos a uno en el cargo. En ese caso es Santiago Viola sería. Claro. Y uno de Unión por la Patria, que es el que no se discute, digamos, porque es el número, es primera oposición, digamos, Forlón, ¿no? Ese estaba, pero también es una discusión de una situación que sucede en otros casos también, algunas conformaciones, no hay una regla, es un acuerdo. Es un acuerdo. Y por eso no está saliendo. Y por eso no está saliendo. Mira, yo tengo el número, claro, pero yo soy oficialismo, le dice La Libertad Avanza. ¿Cómo me voy a quedar yo sin un representante? Bueno, pero antes no lo quería. Bueno, pero ahora lo quiero. Ahora lo quiero. Y pero bueno, compartí el representante con el PRO. Bueno, pero no somos lo mismo. Así es. ¿No? ¿Es así? Esa es la discusión y bueno, aparte duran 8 años. Cambiamos el ángulo de información, nos vamos ahora a la Casa de Gobierno y qué es lo a qué viene a cuento este tema, a la entrevista que hoy a las 9 de la noche realizaremos con, ya la hemos realizado pero se emitirá, que es una entrevista de Diputados Televisión con el vocero presidencial Manuel Adorni. Será una emisión especial de Bajo Recinto y bueno, ahora veremos algunos pasajes de esa entrevista. La primera entrevista se la hago yo. Sí. Digamos, más allá de mi amistad con él y con Karina, con la hermana, la primera nota se la hago yo y bueno, de hecho a partir de ahí fue que se empezó a gestar el que yo podía sumar valor al gobierno. Bueno, las ideas de La Libertad no tienen ningún refugio partidario, ¿no? Nunca quise involucrarme en la política, no soy político, no seré nunca político. Mis abuelos maternos, que eran fanáticos de Boca y que tenían platea permanente en Boca, llegar desde La Plata a la cancha de Boca era todo un paseo, una travesía, era como venía a la ciudad, a la vieja capital federal, ¿no? Bueno, tardabas 2 horas y media en llegar. Ahí veíamos entonces la entrevista que hoy ustedes verán a partir de las 21 en esta emisión especial de Bajo Recinto en este canal con Manuel Adorni. Y bueno, ahora nos vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más plenario.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, Sí. también colega, y vos la usaste de referente como para que en tu caso, todos los casos, Hacer todo lo contrario, sí. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, espero allá no lejos en morirme el tiempo. No, por mucho en tiempo, Wikipedia así ya que- estás, así que...
Y seguimos con más plenario y hablábamos al principio del tema del presupuesto nacional. Esa reunión que mañana no se va a hacer, todavía no figura. No sé si verificamos en la maneja muy bien el ahora. timing y lo mediático. Claro. Congreso, ¿no? Sí, todo el mundo mirando, nos a ver va si actualiza. Nos va teniendo pendiente a ver si continúa. La semana pasada, recordemos, estuvo dedicada a Capital Humano. Todos los funcionarios que vinieron eran procedentes de ese área, de niñez y adolescencia, con Nano Lembo, que estuvo presente, Daniel Scioli por turismo, estuvo después el secretario Thor Rondel, que es de educación. Bueno, quedaba la incógnita de qué es lo que tratarán esta semana. También mencionamos, eso sigue siendo la incógnita, creemos que bueno, probablemente mañana no sea, pero tal vez el miércoles o jueves en el transcurso del día o de los días va a salir la convocatoria. Lo que todavía no salió es la de el miércoles a las 17, porque ese es el horario al que la semana pasada lo quisieron modificar. Le insistió Juan Manuel López al presidente de la comisión, del plenario, Nicolás Mayoraz, le dijo, bueno, podemos modificar el horario porque hay mucho. Sí. No, yo me atengo. Ahí Nicolás Mayoraz volvió a jugarse una carta para tratar de dilatar los tiempos, ¿no? Y darle una discusión, si se quiere, más madura sobre un tema que trastoca el sistema institucional, ¿no? Porque tiene que ver con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, pero quienes están impulsando y motorizando este debate se aferraron al plan trazado en el emplazamiento de las comisiones, no dieron el brazo a torcer y quieren que este miércoles a partir de las 5 de la tarde, hacia el final de esa jornada, se dictamine este proyecto para poder llevarlo rápidamente al recinto. Así que hay un conflicto en ciernes y no sé cómo se va a resolver si Nicolás Mayoraz no convoca en las próximas horas a este plenario de comisiones. Veremos entonces, todavía no está convocada. Lo que sí decían era, bueno, a partir del hecho de que iba a haber muchos, seguramente no está convocada con la excusa de que todavía no está definida la lista de invitados. Pero quedaban como 10. Más 10. También quieren citar a quienes hicieron proyectos y ya no son más diputados, por eso la lista estaba como medio amplia. Y ahí Carla Carrizo le dijo, bueno, pero el emplazamiento significa que nos tenemos que reunir estos días, pero no quita que nos podamos reunir más, le dijo. ¿Por qué no nos reunimos más? Y escuchamos a todos los que queremos escuchar. Pero bueno, por ese lado venía el intercambio con el PRO, que también hizo ese planteo, que era un tema muy amplio como para sacar dictamen el miércoles. Bueno, reunámonos. Sí. Sí, también dijeron, bueno, la reunión puede ser hasta altas horas de la noche, eso no significa que no podamos circular el dictamen o los dictámenes antes de ese horario para ir firmándolo. Y mientras tanto siguen los oradores que estaban estipulados. Así es, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo. Una de las cosas que también dijeron en esa oportunidad fue que se podía ir circulando durante el desarrollo de esa reunión, y que fuera circulando el dictamen o los dictámenes que vaya a haber. Bueno, hay una resistencia de parte de justamente del oficialismo y veremos qué opina sobre el tema desde los aliados principales del oficialismo, que es desde el PRO. Para eso nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con la diputada Silvana Giudici, a quien saludamos desde aquí. José Di Mauro la saluda. ¿Cómo le va, diputada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. Sí, diputada, recién estábamos hablando, ¿sabe?, del tema de una reunión que en principio no está apareciendo en la agenda todavía, que es la del plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para seguir discutiendo el tema de los decretos de la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia. En ese tema, el PRO, bueno, tiene una postura que usted ha expuesto durante los debates que se han hecho hasta ahora, que han sido 2. Queríamos entonces preguntarle a ver si nos puede reiterar cuál es la posición de ustedes respecto de esta iniciativa que parte desde el resto de la oposición.
Bueno, como ya hemos dicho, nosotros desde el PRO hemos presentado distintos proyectos, incluso en mi caso, en los mandatos anteriores, en el año 2009, porque consideramos que la ley de DNU, que fue redactada por Cristina Fernández de Kirchner, garantizaba el control absoluto del dominio del poder legislativo. ¿Por qué? Porque entendiendo que la, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado en ese momento tenían una mayoría absoluta y que el Congreso era solamente una escribanía del Poder Ejecutivo, se complementaban las decisiones con este régimen de DNU que fue creado por el kirchnerismo. Ahora bien, en ese contexto, hoy se plantea un debate totalmente distinto. Lo que se está planteando es modificar una herramienta legislativa en momentos de una enorme fragilidad y debilidad del partido gobernante en la representación en el Congreso. Tengamos en cuenta que es la primera vez que un presidente gobierna con un bloque de 40 diputados y el resto de la Cámara mayoritariamente opositora. Entonces creemos que atacar a la herramienta de la ley de DNU y también, como se dijo, algunos diputados expresaron, también modificar la tramitación de los vetos presidenciales, lo que hace es tratar de negarle al Ejecutivo una de las pocas herramientas constitucionales que tiene disponibles para sostener su plan de gobierno cuando el Congreso le es contrario, ¿no? Es decir, si bien tenemos en cuenta que el Congreso es un factor de equilibrio del poder y que de ninguna manera hay que, digamos, renunciar a las competencias que le son propias, una ley que fue utilizada durante 16 años por el kirchnerismo con congresos absolutamente hegemónicos, que venga a modificarse ahora en un plenario de comisión a las apuradas, emplazado por algunos bloques en el Congreso y sin tomar, por ejemplo, en audiencia pública la opinión de gran parte de la sociedad, a mí me parece que es una maniobra más bien para entorpecer la gestión de gobierno y quizás para afectar la gobernabilidad. Por eso desde el PRO somos tan cuidadosos a la hora de plantar nuestras posiciones respecto a lo que va a pasar pasado mañana. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, usted está diciendo entonces que pasado mañana hay convocatoria, pues nosotros no la veíamos en la agenda. Esto da por cierto que va a haber reunión, y estimamos que con invitados, ¿no? También. Le quería preguntar por la postura propia, en el sentido de que dice que ha presentado proyectos. ¿Ustedes creen, más allá de la herramienta y de lo macro, creen que algunas modificaciones o aunque sea una modernización debiera encararse? No digo ahora mismo, pero ¿es para revisar algún tema en particular? Perdón, no entendí la consulta. Digo, si, digamos, como es un debate que viene trayéndose desde hace tantos años, si en el PRO creen que hay alguna modificación o modernización que se pueda hacer en la utilización de los DNU, o si en este momento tendría que quedar tal cual. Nosotros no discutimos el fondo de la norma, discutimos la oportunidad. Claro. Y creemos que este no es el momento para tratar este tema porque, como queda claro, ha sido un producto de un emplazamiento que además, digamos, que la Cámara emplace a un plenario de comisiones con cronograma además de citaciones y expresando que el miércoles 30 debería dictaminarse, ya es una situación irregular que habla de otra intencionalidad. Por eso fuimos con la posición clara desde el primer día en esta serie de reuniones a plantear que no vamos a sumarnos al debate de esta iniciativa, más allá de nuestra posición de fondo, que siempre fue en favor de mejorar las condiciones de institucionalidad de la Argentina. Ahora, no se está discutiendo eso ahora, se está discutiendo cómo frenar a un gobierno cuando ya el Congreso lleva votadas 2 leyes sin marcar fuentes de financiamiento y para afectar el plan, digamos, de gobierno en materia presupuestaria, ¿no? Entonces, me parece que ese es el trasfondo de la medida y nos resistimos a trabajarla individualmente o en un debate
de lo políticamente correcto en materia constitucional, cuando en realidad hay otras intenciones. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Ávila. La consulto sobre otro tema de agenda en estos momentos en la Cámara de Diputados que tiene que ver con el proyecto. Hay varios proyectos. Uno de ellos es del PRO, otro del Poder Ejecutivo, para la privatización de Aerolíneas Argentinas. Era algo que había quedado pendiente desde la discusión de la Ley de Bases, cuando, para sumar más masa crítica, se decidió dejar de lado, de forma preliminar o de forma provisoria, la privatización de la aerolínea de bandera. Quería preguntarle si está conforme con los argumentos que ha presentado el Gobierno Nacional para poder avanzar con esta iniciativa, que ya se efectivizó por decreto, pero claramente falta todavía el procedimiento que le corresponde al Congreso Nacional, y si puede confirmar que el PRO va a estar acompañando al Gobierno, al oficialismo en esta trinchera para dar cumplimiento, ¿no?, con esta idea de que la aerolínea de bandera pase a manos privadas en un tiempo indefinido, ¿no?, porque esto también requiere plazos administrativos y que hayan licitaciones y oferentes. Nosotros estamos, en este caso, no solo acompañando al gobierno, sino proponiendo nuestro proyecto. Desde diciembre venimos diciendo que hay que privatizar aquellas empresas deficitarias y sobre todo en este contexto de paros salvajes donde los ciudadanos no reciben ningún beneficio y están cada vez más complicados, tanto en la posibilidad de conectarse con otras ciudades como también en el tema de los precios, ¿no? Entonces, para nosotros ese proyecto es prioritario, lo presentó el diputado Lombardi, acompañado por todo el bloque, y esto es lo que se está tratando en el plenario de mañana de Transporte y Presupuesto, así que estamos con toda la disponibilidad para poder darle dictamen y llevarlo al recinto antes de fin de año. Más allá de que el gobierno lo había incluido en la ley bases y que luego expresó por un decreto la voluntad de privatizarlo, es el Congreso el que tiene que dar la instrucción, por eso es tan importante este plenario de mañana. Diputada, hoy hablábamos sobre el tema de los designados por la Cámara de Diputados para la Auditoría General de la Nación, un tema que en agosto parecía que se iba a definir en el recinto. Bueno, finalmente se postergó. Anoche hablaba del tema en un programa de televisión el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo usted, que es por su cargo en el PRO, tiene información importante sobre el tema, cuándo cree que se va a avanzar con esas designaciones? ¿Cuándo va a haber, se va a poder llevar, o si en el transcurso de lo que resta del año se va a llevar al recinto las designaciones de los 3 elegidos por la Cámara de Diputados? Desde el PRO tenemos nuestro candidato, lo venimos expresando desde diciembre, que esa es una silla que le corresponde a nuestra bancada y vamos a seguir planteándolo. La verdad que cuando se determine no es una cuestión que nos corresponda a nosotros, sino que será la presidencia de la Cámara o, en su defecto, en algún momento el Pleno para conformar esos lugares, ¿no? Pero nosotros, en lo que refiere al PRO, tenemos muy claro que la bancada nuestra tiene un lugar en la GN. Perfecto, diputada, agradecemos mucho su comunicación con Plenario y bueno, quedamos hasta otro momento para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias a ustedes, adiós. La diputada Silvana Giudice, que bueno, nos hablaba, ella es secretaria parlamentaria del bloque PRO, o sea, es los aliados principales del gobierno. Y ahora nos vamos a hablar del tema hay un proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio, ¿no es así, Dani? Sí, en realidad este es otro proyecto. Claro, es otro proyecto, pero en realidad lo traje más que nada porque es una discusión que junto con el presupuesto siempre viene, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto vale? ¿Qué números significan estas jubilaciones? ¿Cuántas son? Y también tuvo que ver con la discusión de el veto y la movilidad jubilatoria, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos ocupamos de a quienes le tenemos que dar verdaderamente y se saca a aquellos que tienen otras posibilidades y no están o están con cifras que exceden lo aportado, por ejemplo, ¿no? O que se le dan porcentajes mayores de acuerdo al último sueldo, por ejemplo, hay algunos que se le dan más que a otros. Entonces acá la izquierda trae un proyecto, está firmado por los 5 en igualdad de condiciones, y
Es la cuarta vez que lo presentan. Por eso es un proyecto más, pero es un tema que está siempre vigente y que a propósito de aprovechan también y en los fundamentos le dicen, bueno, ya que ustedes tienen ganas de ir contra la casta, sería una oportunidad espectacular para ir contra la casta judicial, contra la casta militar, contra la casta eclesiástica, porque ahí propone la derogación de 4 proyectos que van contra todos estos sectores. Y que incluso están, por ejemplo, el tema de los jueces, ¿no? La jubilación de privilegio en los jueces, están dentro de las conversaciones de a ver por dónde puede venir el recorte para el presupuesto, de dónde se pueden tomar algunos de los gastos tributarios, ¿no? De dónde se pueden tomar fondos, por ejemplo, para financiar lo que le falta a las universidades. O sea, es un tema que está vigente. Desde el Ejecutivo no surgió demasiado. Sí, lo que ha tenido que ver con el Congreso, eso sí, de diputados más que nada, de bueno, congelar o ir de acuerdo a lo que es la inflación. No sucedió en el Senado, pero acá no se ocupan del Congreso en especial. Una propuesta dentro de este proyecto que firman Del Caño, Bregman, Bregman no, es Slotauer, Biasi, Vilca y Biasi. Sí, y Varina Biasi. Derogar la ley 21.540 de 1977. Eso también es una forma de a ver si logra no chicanear, pero bueno, motivar un poco al gobierno a propósito de la ley hojarasca, ¿no? O sea, que están revisando cosas viejas porque no se fijan en esto. 1977, la ley que otorga jubilaciones a arzobispos y obispos por el 70% del salario de un juez de primera instancia. Mirá qué detalle. Exactamente, jubilaciones. Después hay un rango menor de arzobispos y obispos, vicarios, cardenales, no sé cuál, no me recuerdo cuál, que cobran el 60%, una escala. Claro, 60%, pero de un juez. De un juez de primera instancia, que además digamos, el sueldo es sostenido por el Estado. Por lo tanto, esos aportes no están realizados sobre una fuente laboral como un trabajador en relación de dependencia. Por lo tanto, es circular, ¿no? No aporta o aporta el mismo que luego le paga. La ley 22.430, que otorga una asignación mensual vitalicia para sacerdotes también. Esto también viene de fines de los 70 y también en el marco de una discusión que da siempre la izquierda sobre pedir que el Estado deje de financiar muchas de las actividades de parte de la Iglesia, ¿no? La separación del Estado de la Iglesia, ¿no? Claro, Esa campaña. el pañuelo violeta, ¿no? Exactamente. En temas como, por ejemplo, la educación privada también, ¿no? Que se subvencionan en escuelas en distintos porcentajes y en este caso se otorgan asignaciones y jubilaciones para los miembros de la Iglesia. Otra propuesta es derogar la decreto ley 22.731, firmada por Reinaldo Vignoni, que otorga al personal jerárquico del Servicio Exterior de la Nación el privilegio de jubilarse con el 85% móvil del mejor haber recibido. Eso es, pero aún mejor que el 82% del mejor haber recibido, ni siquiera del último. O sea, la verdad que es realmente muy bueno. Bueno, ahí... Son privilegios fuertes. Premium. Sí, ultra mega VIP, ¿no? Porque hubo ahí Mondino encaró algunos movimientos. No se lleva bien con la casta diplomática, digamos. Hubo medidas de fuerza, me parece que el mes pasado hubo medidas de fuerza con respecto a, bueno, los gastos, por ejemplo, cobro en dólares de los que están en el exterior, la cantidad de viáticos, alquileres. Bueno, solamente reservó, Mondino había determinado, bueno, solamente el alquiler y la manutención es para el embajador. Claro. Todo el resto, nada. Sí, tienen privilegio, por ejemplo, cada vez que cambian de destino los embajadores, se les da $70.000 para la mudanza. Qué bien. Un detalle. Pero ¿sabés lo que sale alquilar todo, llevar todo? Sí, no, un trabajo, la verdad. Exacto. Y además porque también los que son trasladados, esto es lo del Servicio Exterior de la Nación, cumplen funciones en el exterior y no es lo mismo que trabajar acá en Argentina. No. Bueno, eso. Pero 85% móvil del mejor haber recibido y también es bastante.
el resto de los trabajadores percibe un 60% menos de su último salario. El resto de los trabajadores no del servicio exterior, sino en general. Entonces lo comparan. 85% móvil contra 60% como mucho de su último salario, ¿no? Esa cuenta que se está haciendo al final, cuando está llegando a los 60, 65 años, decís, bueno, ¿cuánto habré ganado en los últimos 10 años? A ver de dónde se me computa y cuánto me toca. También derogar la ley 24.018 de asignaciones vitalicias, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, un poquito más acá en el tiempo, y que también es una de las que sí se ha discutido, que no tiene un impacto, esto sí no tiene un impacto real sobre los números del presupuesto, que es, en la siguiente placa está, la jubilación de privilegio que se le da a quienes ocupen el cargo de presidencia y vicepresidencia de la Nación, los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial. Esto también a ver si se puede modificar. El tema ganancias, ¿no? Que es recurrente. Hay una ley para 2017-18, es a quienes ingresaron en el Poder Judicial ya no cobran. Ya claro, pagan ganancias, sí. Pero la masa salarial de los jueces, digamos, es mucha antigüedad y eso todavía no está formando parte de un ahorro real, ¿no? Sí. Por eso hubo algún intento de decir, bueno, no, todos. ¿Y quién te dice? No, yo ingresé a trabajar y las condiciones de trabajo eran esta y esta y esta. No se puede cambiar en la mitad del periodo trabajado, claro, las condiciones. Por eso, por ese lado, no se tocó. De acuerdo al proyecto, el cálculo que hacen en la izquierda es que en 2021 había 4.853 personas que cobraban una jubilación de privilegio y, como les comentaba en el comienzo, cuarta presentación de este proyecto que, la verdad, no por remanido pierde vigencia, porque evidentemente solucionar los temas no se están solucionando, así que van otra vez los diputados por ese tema de las jubilaciones en plena ebullición por tema jubilatorio. Ajá, así bien. Que ahí terminaba. Muy bien, así que bueno, es interesante esta propuesta de la izquierda en este caso, sí. Recordemos, o sea, en el PRO que siempre asignamos acá con... No, me parece que en realidad por ahí no es un proyecto que lo van a tratar de manera exclusiva, pero está siempre rondando el tema. Claro, instala el debate, ese debate realmente que se justifica. Y siempre se insiste, cuando se pone como ejemplo de la jubilación de privilegio, se habla de los legisladores. Y los legisladores son justamente los que renunciaron a la jubilación, o sea, derogaron la cláusula. Esto existía en su momento, pero ya esa cláusula fue derogada en su momento, así que bueno. En definitiva, esperemos que bueno, en estas leyes de hojarasca que van creciendo, estas a ver si revisan algunas que quedaron medio out. Mirá los datos que has aportado. Bueno, ahora llegamos al final. Recordamos entonces para esta noche, bueno, edición especial de Bajo Recinto. No me lo pierdan. No se lo pierdan, véanlo con Manuel Adorni. Para alquilar balcones, José. Ahí estaremos entonces viendo... Como siempre, bueno, esta edición especial. Daniela, nos vemos la semana que viene. El jueves. El jueves. Bueno, así será. Entonces, se va. Nos vemos el miércoles. El miércoles. Con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía del equipo de Pasos Perdidos, Amanda Alma y Fernando Fraquelli. Será hasta mañana entonces.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, sí, también colega, y vos la usaste de referente como para, en tu caso, en todos los casos, hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, allá lejos hace un tiempo. No, en Wikipedia ya estás, así que...